Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. De que la oración es poder de Dios. La oración es una herramienta, es un arma que Dios ha dejado instituida para nuestra bendición. A través de la oración nosotros alcanzamos diferentes dimensiones, alcanzamos respuesta de parte de Dios. Y de la misma manera a través de la cual esta oración sale de nuestros labios, nosotros cuando oramos, clamamos, pedimos, buscamos regularmente buscamos una respuesta de Dios a las circunstancias que acontecen en nuestra vida. Pero yo no sé si usted alguna vez ha escuchado o hemos escuchado la frase: ya tengo mucho tiempo orando y clamando a Dios, pero no tengo respuesta. Entonces, como hijos de Dios debemos de entender que cuando nosotros oramos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, el proceso entre la salida de la oración de nuestros labios hasta que esa oración llega delante del trono de Dios, existe un camino, existe una ruta. Por eso es que cuando Dios responde oraciones, nosotros vemos en la Biblia cómo algunas oraciones son estorbadas en su proceso de regreso cuando Dios responde. Y es porque en esa ruta de traslado de la oración entre nuestro decir con los labios y ese llegar al trono, hay un camino. Y en ese camino pueden existir estorbos, pueden existir circunstancias que se levantan procurando impedir esa respuesta que en algunos momentos buscamos delante de Dios a través de la oración. Tú escuchas a algunas personas: me quiero apartar de los caminos de Dios porque Dios no oye mis oraciones, pastor, ya estoy cansado, el tiempo ha transcurrido y Dios no responde, Dios no me oye. Y en algún momento ese tipo de situación puede llegar a generar frustración en el corazón de algunos hijos, al grado de querer abandonar el camino cuyo nombre es Cristo Jesús, es decir, apartándose de los caminos de Dios. Ahora, es importante entender que en algunas oportunidades las oraciones no son respondidas porque en esa ruta de traslado existen tropiezos, existen, amado hermano, situaciones en el entorno que limitan y obstaculizan la llegada de la petición y de la oración delante de Dios. Vimos en el primer servicio cómo existen primariamente tres situaciones descritas en la palabra inicialmente que entregamos en los servicios anteriores, que impiden u obstaculizan que la oración salida llegue. Es decir, en algunos momentos la oración encuentra obstáculos en su llegada. Algunos de esos obstáculos, algunas de esas limitantes, no son los ámbitos espirituales lo que retienen necesariamente esa oración y la respuesta de Dios a la petición de un hijo del Señor, sino que hemos podido entender que existen situaciones adheridas y pegadas al alma y a la vida del creyente, que aunque estemos clamando y pidiendo a Dios, actitudes tales como los que estuvieron conmigo en el primer servicio
ya pudimos desgajar estas tres situaciones. La primera, vimos que una de las razones por la cual nuestra oración no llega delante de Dios es a causa de la maldad. La maldad en el corazón del hombre limita que Dios responda. A causa de la maldad, Dios puede arrepentirse de dar una bendición. Vimos como segunda instancia de los impedimentos o de los estorbos para que la oración llegue delante del Padre. Vimos que la segunda razón por la cual la oración queda estancada, queda congelada, es a causa de la falta de honra de los esposos hacia sus esposas. Entendemos que el núcleo primario no solamente se circunscribe al trato del varón hacia la varona, sino estamos hablando acerca de la honra. Cuando hay deshonra en el entorno, la oración se queda estorbada, se queda trabada, por así llamarlo en el buen chapín. Y número 3, que fue lo último que entregamos en el servicio anterior, vimos que la operación de un espíritu de Judas, un espíritu desleal, un espíritu infiel, un espíritu de juicio, vemos acá descrito en el libro de Juan 12, capítulo 12 en adelante, como Judas Iscariote juzgó la ofrenda que le había sido entregada al Señor Jesús. Ahí lo tiene usted. Dice: María trajo 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Más abajo, subrayado, usted tiene en pantalla, dice la Biblia: entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días? Objetivo o pseudo objetivo: resguardar los intereses de los pobres. Pero la Biblia es explicativa, dice en el versículo 6, note, porque hasta ahí pareciese que la actitud y la acción de Judas era correcta, preocuparse por la provisión de los pobres. Pero versículo 6 dice que Judas no dijo eso porque realmente le importasen los pobres, sino que él lo hizo por una simple y llana razón: era ladrón. Entonces hemos entendido, amado hermano, que otro de los estorbos que pueden ser encontrados por la oración que un hijo de Dios saca de sus labios. Mire, no estamos diciendo que esa oración era incorrecta, sino que estamos hablando de una oración de un corazón genuino presentado delante de Dios. Una genuina oración, un varón que está buscando constante y recurrentemente el rostro de Dios a través de la oración. Pero que actitudes, diga conmigo por favor, actitudes tales como la maldad, actitudes tales como la deshonra a la esposa y actitudes tales como el juzgamiento. Vemos que Judas aparentemente se preocupaba de la necesidad de los pobres, pero realmente Judas lo que estaba interesado era en que la porción que le habría de quedar a él no estuviese mermada. Entonces Judas juzga la ofrenda de María. Entonces, un impedimento para que nuestras oraciones sean elevadas delante de Dios es cuando nosotros juzgamos la manera de adorar de nuestro hermano. Por contraparte, si lo vemos desde la perspectiva del espíritu operante de Judas, que ese es un espíritu que opera, sabe que el espíritu de Judas tiene uno de los primeros papeles dentro de las congregaciones, y es fiscalizar la economía de la iglesia. Yo voy a dar mi diezmo, pero quiero saber qué el pastor va a hacer con eso. Yo estoy ofrendando, pero yo necesito saber en qué el pastor está invirtiendo mis ofrendas. Cuando existe ese espíritu de fiscalización, lo cual dejé muy claro en el servicio anterior, que como pueblo de Dios debemos y tenemos toda la libertad
evidentemente los fieles diezmadores y ofrendadores, para poder tener acceso a los libros contables y poder saber en algún momento, si hay duda, debe de ser del dominio propio eclesialmente. Eso sí, no sobre los que esté operante el espíritu de Judas. No sé si me doy a entender. Y eso se discierne, amado hermano, tan solo con hablar con una persona. Yo no doy diezmo pues porque si el pastor tiene, es que no es cuestión de que el ministro tenga o no tenga. Es cuestión de obediencia delante de Dios. Entonces, mire hermano, una de las cosas que entendemos es que no todo aquel que se hace llamar ministro es ministro. Nosotros debemos de entender, por ejemplo, bajo esta perspectiva que estamos viendo acá, el estorbo es, amado hermano, fiscalizar las cosas del reino con un espíritu negativo. Por favor, el espíritu operante es el espíritu de Judas. Uno tiene que entender que en esta viña, amado hermano, no todos los que se dicen ser ministros son ministros. Se juzga a todos los pastores por la actitud, lamentablemente, de pseudo pastores. Por ejemplo, yo no sé si usted ha escuchado esta frase, es que todos los pastores se hacen ricos. La situación es bien sencilla, sencillísima. Si se está haciendo rico con la fe, no es pastor. Punto. Es que el pastor tiene una mansión de 34 millones. Póngale pausa. No es. ¿Qué dice que no es? El lucro y la usura. Es cierto, la Biblia dice que el siervo es digno de su salario. Pero hermano, de veras, muchas veces llora sangre ver la necesidad en medio del pueblo, y de veras ver ministerios, hermano, que lo que están haciendo es tirando el dinero. Entonces, cuando tú miras un ministerio y dices, bueno, ese pastor lo que tiene, ¿ya le vio el carro al pastor? Sí, ese carro vale $500,000 de quetzales. ¿Ya le vio la casa al pastor? Sí, ¿y cuánto? Esa casa vale $3 millones de dólares. Entonces, tenemos que tener claras dos cosas. Diga conmigo, por favor. El ministro es digno de su salario, mas no de lucrar con la fe del pueblo. Entonces, el pueblo tiene que entender: si se hizo millonario con la fe, no es pastor, aunque le llamen pastor. Porque el buen pastor, el pastor de pastores, dice la Biblia que no amasó. Él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Entonces hay mucho pueblo que juzga a los ministros por la actitud que efectivamente sí existe hoy por hoy. Pero dice la Biblia que tenemos que aprender a discernir la luz de la luz verdadera. Entonces usted mira un señor que, hermano, no, es que yo para sentirme, mire hermano, la gente pregunta, pastor, y perdone, mire, lo estoy llamando desde un municipio así perdido en el espacio de Guatemala. No, es que ese es muy conocido. Me están llamando de Uspantán y quieren que vaya a predicar. ¿Sabe qué es lo que primero pregunta la gente? ¿Cuánto me cobra, pastor, por venir a ministrar aquí? Pero eso es trastocado. Mi apóstol, mi padre, mi pastor, me ha enseñado, y eso quisiera yo enseñar también a los ministros que Dios me permite formar por misericordia: el evangelio no tiene que ser cobrado. Si es necesario, Bairito, que pagues tu pasaje, que pagues tu comida, que pagues tu estancia, que pagues todo para poder ministrar la palabra, págalo. Paga precio, tú. Pero el pueblo ya tiene que saber que todo aquel ministro que lucra con la fe, sencillamente, hermano, no es ministro. Pero eso no nos da a nosotros el derecho de abrir la puerta al espíritu de Judas para estar fiscalizando área por área. El espíritu de Judas está interesado en el lucro. Pastores, ministros,
El evangelio no se compra. Es una dádiva. Es un regalo que nuestro amado Señor Jesús pagó precio de sangre para que tú y yo podamos tener regreso a la casa del Padre. Entonces, cuando hay maldad, cuando hay deshonra a la esposa, hermano, cuando existe un espíritu de fiscalización y de juzgar a la iglesia, aunque la oración que se haya hecho sea genuina, tiene estorbo y no sube delante de Dios. Entonces, esto a nosotros nos deja mucho que pensar. ¿Cuánta oración que ha salido de nuestros labios hasta el día de hoy se encuentra inconclusa? No porque Dios no responda, sino porque hemos nosotros mismos con nuestras actitudes colocado obstáculos para la respuesta de Dios. ¿Cuánto varón no ora en su casa clamando a Dios con un corazón genuino, pero su trato déspota hacia su esposa provoca que su oración quede estancada? ¿Cuánto siervo de Dios ora con un corazón genuino, amado hermano, pero la maldad en su corazón se constituye en la limitante para que Dios pueda responder la oración? Entonces, mire, esto es una situación que tenemos que tener cuidado, porque aquí hay estorbos que tenemos que quitar de nuestra forma de vida, porque con nuestros labios clamamos y pedimos delante de Dios, pero nuestras actitudes limitan a Dios. Perdón, Dios es omnisciente, es omnipotente. Él, hermano, tan solo con pensarlo nos puede aniquilar a todos. Sin embargo, es un Dios respetuoso. Y en ese respeto, Él respeta su palabra. Él honra su palabra. Entonces nosotros podemos orar todos los días, pero si nuestras actitudes, tales como la maldad, porque es muy específico, la maldad, la deshonra, amado hermano, y la usura, si usted quiere verlo desde esa perspectiva, Judas simple y sencillamente a precio de usura compró campo. Cuando alguien se dedica a juzgar la iglesia, que, hermano, de la iglesia sale la novia. Es delicado porque, mire, hermano, yo no sé qué novio. ¿Habrá alguien hoy acá que está en proceso de casamentorio? ¿Alguien que se vaya a casar en el próximo año, 6 meses? Pero mire, pues, entonces hagamos una ficción. Te vas a casar, Brian. Aleluya, aleluya. Algún día, pastor. Gloria a Dios. ¿Verdad? Pero ¿qué haría Brian si oye que están hablando mal de su futura esposa? ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras escuchado a alguien hablar mal de tu amada sin haberse casado? O sea, solamente siendo tu prometida. Como diría aquel personaje, no sé tú, pero yo sí le rajaba, hermano. ¿Quién va a hablar mal de tu prometida? Entonces dígame usted cómo Dios puede responder las oraciones de aquellos que hablan mal de la novia del Cordero. Si hay maldad en el corazón, si hay deshonra hacia tu cónyuge, y si tienes problemas con la operatividad al estilo de Judas, esos 3 aspectos podrían ser la respuesta del por qué Dios aún no ha respondido a tu oración. Y mira qué complicado, porque clamamos a Dios, pero con nuestras actitudes lo limitamos. Porque si la Biblia declara que la falta de honra, si la Biblia declara que la maldad, y la Biblia declara que operatividad del espíritu de Judas limita la llegada de la oración, creo que nuestra responsabilidad como hijos, no sé tú qué piensas, debiese de ser eliminar todo estorbo que en el camino pudiese presentarse para que mi petición no llegue delante de Dios.
Tenemos que resguardar aspectos muy medulares de nuestra forma de vida. Entonces, maldad, deshonra. Y vemos acá Judas, amigo. Judas, el administrador, era gerente financiero. Apóstoles S.A. Si se podría llamar algo, perdónenme, pienso. ¿Sabe quién era el gerente financiero? Judas Iscariote. Y ahí viene la otra pregunta del millón. Si Dios todo lo sabe y Dios todo lo conoce, ¿por qué Dios le entregó las finanzas a un ladrón? Porque la Biblia declara claramente que, y mire, y era apóstol, hermano. Bueno, avancemos pues. Ya vimos esas tres. Número 4, avanzando. Mateo 16:21. Cuarto estorbo que impide que tu oración pueda llegar delante de Dios. Cuando no entiendes los planes de Dios en tu vida, eso puede ser una limitante para tu oración. Mateo 16:21, versión del oso. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tan lindo Pedro, ¿verdad? Y Pedro, tomándolo aparte, mire qué abusivo. No le estén un poquito abusivito. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo, o sea, Pedro reprendiendo a Jesús. ¿Cómo así? Señor, ten compasión de ti. Super Pedro, ¿verdad, hermano? Super Pedro. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, Jesús, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Me eres? ¿Qué dice ahí? O sea que otra razón por la cual pueden haber estorbos a las respuestas de las oraciones genuinas de un hijo de Dios es el no comprender los planes que Dios tiene para él, o los planes que Dios tiene destinado. El no entender lo que es de Dios es un estorbo que evita muchas veces que el pueblo avance. El estar en las cosas de los hombres y querer ver lo que queremos ver es una limitante. Dice la Biblia que el pueblo no recibe cuando ora. ¿Por qué? Porque pide mal. ¿Y por qué pide mal? Porque no hay entendimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando no entendemos los planes y pedimos por pedir, amado hermano, dice la Biblia que lo que le valió a Pedro ser llamado y contado, amado hermano, mire, le dijo: aléjate de mí, Satanás. Bueno, hemos entendido que Pedro en este momento era una monitora únicamente, es decir, la voz vedada. Que ese es otro rollo, hermano. Hay que aprender a discernir la voz que sale de la boca del hermano. Porque a veces es el diablo hablando a través de un ministro genuino. Porque en ese momento Pedro, ¿quién es Pedro? Pedro, hermano, Pedro es el que le va a abrir a usted la puerta con la llave, dicen por ahí, ¿va?
Pero a veces oímos al hermano, pero no entendemos que el que está hablando detrás del hermano es Satanás. O sea, entendemos que la voz vedada detrás de Pedro, o sea, Pedro no era Satanás, hombre. Pedro, amado hermano, discípulo amado. Pero la voz que salió detrás no era de él, era la voz de Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro no entendía todavía el camino que Cristo habría de tomar al Calvario para que tú y yo fuésemos perdonados y nuestros pecados fuesen borrados a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Qué impide muchas veces que tu oración llegue delante de Dios? Cuando no entiendes el propósito genuino de Dios para lo cual has sido llamado o llamada. Pedro no entendía que Cristo tendría que ir a la cruz, porque allí habría de redimir a todas las creaciones. Pero como él no entendía el plan de Dios, le digo: Señor, no, ¿cómo es posible? Tú no puedes morir, apártate, eso no se puede dar. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no entiendes los planes. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres estorbo porque no entiendes. Entonces, no entender lo de Dios es estorbo de oración. Por eso cuando nosotros oramos delante de Dios, debemos de aprender a entender sus planes en nuestra vida. Me eres estorbo inmediatamente. ¿Por qué? Porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. ¿Qué es lo de Dios? ¿Qué es lo de los hombres? Entiendes lo que es carnal, pero no entiendes lo que corresponde al Espíritu. Entonces, eso me hace pensar en el orden asociativo, que los pensamientos carnales limitan la respuesta de Dios. Por eso la Biblia dice: vosotros no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites y vuestros placeres. Porque no entiendes lo divino, sino lo que es carnal. Parafraseando, ¿verdad? Antes del versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Entonces, la oración que se levanta conforme a la voluntad de hombre no sube delante de Dios. Entonces, eso nos hace examinar: ¿estaré pidiendo conforme a la voluntad de Dios en mi vida? Porque esa podría ser otra razón por la cual hay oración inconclusa, sin respuesta. Porque aunque estás pidiendo sin entender lo que es de Dios, y estás pidiendo para tu beneficio propio y personal. Cuando Dios encuentra que lo que estás pidiendo es para tu beneficio personal, que no glorifica su nombre, puede haber estorbo en la respuesta de la oración. Mi hermano, uno pensara que es solo de orar a Dios, orando y con el mazo dando. Yo sé que Dios y por fe va a responder, pero usted puede orar. Usted puede clamar sistemáticamente todos los días a las 3 de la mañana. Pero si en su vida no se quita la deshonra, si de su vida, amado hermano, no se va la crítica, la murmuración, si de su corazón no se va la maldad, si de nuestro corazón, amado hermano, no se va lo que es carnal para darle entrada a los planes de Dios, la oración va a ser difícil que sea respondida. No es Dios, somos nosotros
que estamos colocando obstáculos para que esa oración no sea respondida. Al final del día, ¿de quién es la responsabilidad de una oración inconclusa? Cada uno júzguese a sí mismo. La oración va a ser difícil que sea respondida. No es Dios, somos nosotros que estamos colocando obstáculos para que esa oración no sea respondida. Al final del día, ¿de quién es la responsabilidad de una oración inconclusa? Cada uno júzguese a sí mismo. La próxima vez que digamos, yo no sé por qué Dios no me responde, habría que sentarse y sacar el examen. Y mire, hermano, yo he visto gente irse del evangelio, no digo de la iglesia, del evangelio, porque dicen es que Dios no me responde. Yo ya no quiero ser cristiano porque yo oro. Mire, me estoy levantando desde hace 5 meses a orar a las 3 de la mañana. Ya me cansé. Dios a mí no me oye. Yo me voy a apartar de Él porque no me oye. Sin darnos cuenta que los que provocamos la no respuesta de Dios somos nosotros mismos con nuestras actitudes de maldad, de deshonra, de crítica, amado hermano, y de desentendimiento genuino de los planes de Dios por andar circulando en nuestras carnalidades. ¿Cuántos podemos decir amén? La idea de esto es que si hay algún estorbo, hoy lo quitemos. Que tu oración llegue directo hasta el trono de Dios. Y si en el ínterin hay maldad, hay deshonra, hay murmuración, hay crítica, amado hermano, hay avaricia, y en este caso estamos diciendo que hay, amado hermano, un desentendimiento de los planes de Dios por estar discerniendo, mire, por no entender lo que es divino, sino estar en la cosa de los hombres, de lo natural. Por esas 4 razones hay oraciones paradas ahorita que no han sido respondidas. Y como debe de ser, cada uno examínese a sí mismo. ¿Cuántos anhelamos oraciones respondidas de parte de Dios? Garantízate que estos 4 estorbos no se encuentren en tu vida espiritual, para que tu oración, cuando salga de tus labios, llegue directamente delante del trono de Dios. Mira, pues, número 5, Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, como era de esperarse. Estorbo para la oración: pecado. Si hay pecado en tu vida, tus oraciones es difícil que sean respondidas. Todas esas personas, Hebreos 12:1, están a nuestro alrededor como testigos. Una versión, la versión Reina Valera, creo dice grande nube de testigos. ¿Es esa? Ok. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que dice, el pecado estorba la oración delante de Dios. Pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento
Aleluya. Mire, hermano, ¿habrá alguien hoy cargando una cruz? Hoy aquí. Hermano, yo creo que todos debiéramos de levantar esa mano. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Si no estás llevando cruz, ¿a dónde vas? Si no tienes cruz cargando, ¿a dónde vas? Y perdóneme, hasta los dos ladrones tuvieron cruz y cargaron. Y al Gólgota. Que eso es algo que siempre nosotros en esta casa nos hemos asombrado. ¿Eran ladrones, sí o no? Malhechores, dice una versión, otra dice ladrones. Lo hemos dicho. Siguieron la misma ruta de la cruz de Jesús. ¿Tomaron cruz o no tomaron cruz? Sí tenían cruz. Siguieron el mismo camino. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Mire, hermano, y los únicos que la tomaron fueron dos ladrones. Y ahí van atrás de él. A morir en el mismo monte que Jesús. Todavía para que nos mordamos muchos. Privilegio que ni usted ni yo hemos tenido. Hablar audiblemente y físicamente con Jesús. Todos los ladrones hablaron con él. Bueno, solo a uno le respondió, al otro no. Pero tuvieron el privilegio ambos de hablar con él. Si hay pecado en tu vida, no, pastor, yo voy 100 puntos. El que diga que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Y la Biblia dice, por cuanto todos, y entre todos estás tú y estoy yo. Entonces, para que nuestra oración llegue, hay que cortar toda línea de pecado que pueda existir en tu vida. Entiéndase, cualquier cosa que te aparta de la santidad de Dios. Ahora entendemos por qué hay mucha oración sin respuesta. Pastor, ya tengo 6 meses. Vive Dios que me levanto a las 3 de la mañana a orarle desde hace 6 meses, pastor. Y sí lo está haciendo, efectivamente así es. Pero no sé, no entiendo por qué Dios no me responde. Entonces ahora podemos nosotros, muchachos, decirle, bueno, Dios no te ha respondido. ¿Sos casado? Sí. Ok. ¿Podría ser que no te responda Dios? Número 1, porque tu corazón hay maldad. Número 2, porque estás deshonrando tu éxito. Número 3, ¿qué dijimos? Renunciamos, reprendemos, reviramos y echamos fuera, hermano. Crítica, murmuración y avaricia. Y número 4, ¿qué dijimos? No entender planes divinos, sino que entender lo que es de la carne y no entender lo que es del espíritu. Entender lo de la carne es, ay, Señor Padre de la misericordia, aunque sea un mi Mercedes-Benz 2018, dame, no importa. Y al rato aparece en un Subus Rosmo, Mercedes. Se lo da Dios para que trabaje. No, pero es que yo quería pues si te dieron un tubus para que trabajes, ¿pediste Mercedes? No, sí. Un subusito Mercedes. O puede que haya pecado en tu vida. Le estoy hablando a aquellos que alguna vez se han hecho la pregunta, ¿por qué Dios no me responde? Cada uno que hemos enseñado se juzga a sí mismo. Entonces el pecado puede ser una razón por la cual hay mucha oración inconclusa. Esa palabra pecado es amplio, hermano. El permitir que el pecado sea parte de nuestro diario vivir es un estorbo que evita que el pueblo del Señor avance, crezca. Por ejemplo, mire,
Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote. ¿Y qué dice? O sea que el corazón amargado limita la respuesta de Dios. Por eso, para poder obtener la dádiva de la respuesta de Dios a nuestras peticiones, nuestro corazón debe de estar libre de toda raíz de amargura. Hermano, vamos a estudiar acerca de la oración amargada. Pero cuando nuestro corazón alberga, cuando la amargura controla azares de la vida, situaciones que nos tocó vivir, situaciones que nos tocó pasar, la vida ha sido muy dura, amado hermano pastor, y entiendo que te ha tocado trabajar, gracias hijo, desde los 6 años, desde los 7 años. Entiendo que tus padres se fueron y a ti a los 10 años te tocó quedarte de padre y mantener a tus 4 hermanos, darle estudio, darles comida, darle casa cuando tú apenas tenías 10, 11, 12 años. Entendemos esa parte. Entiendo que tal vez te tocó pasar el valle de la amargura a través de un divorcio. Se entiende que tal vez te tocó perder un hijo en la vida. Se entiende que tal vez a alguien, amado hermano, le confiaste tus finanzas y te robó todo lo que tenías. Entendemos, pero no puedes permitir que una raíz de amargura se hospede en tu corazón, porque si la raíz de amargura se hospeda en tu corazón, ya el diablo hizo lo que tenía que hacer, y es limitar la respuesta de él hacia tu vida, porque la amargura, dice la Biblia, causa estorbo. ¿Habrá alguien que tenga el corazón dañado por cualquier situación? Corazón amargo no lo responde Dios. Entonces, pastor, ¿qué hay que hacer? Perdone y deje ir, hermano. Perdone y deje ir. Mire, el perdón no es por los que perdonan, sino por usted, que merece ser libre. Es que me dañaron, pastor, y viera, ellos andan, hermano, tal vez hasta en el puerto, y usted llorando la desventura. Perdone, los deje ir, sea feliz y sea libre. Y ya, no le trató bien la vida en algo, hermano, sacúdase y siga, hombre. La vida es muy larga. Bueno, ya a la edad de algunos de nosotros ya vamos a media vida casi, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir, mire, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados, y ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su propia primogenitura. Pero bueno, pongámosle pausa. La amargura limita que la oración llegue delante del trono de Dios. Por eso yo le decía a alguien hoy que está atravesando un problema difícil, duro. No dejes que te roben el gozo. No dejes que la amargura se anide en tu corazón, porque si la amargura se anida en tu corazón, el gozo del Señor se aparta. Y dice la Biblia que el gozo del Señor es tu fuerza. Por eso, si tú no apartas la amargura hoy de tu corazón, hermano, mire, si hemos orado a Dios con un corazón amargo, mire, yo no le estoy diciendo que usted tenga o deje de tener razón. Simple y sencillamente le fue mal en la feria. ¿Qué puede hacer? Amargarse, tirarse al abandono, dejar de caminar, darle cabida al enemigo. Hermano, aunque sea chimuelo sin dientes, levántese, sacúdase, póngase una prótesis y siga caminando con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Porque si el gozo es tu fuerza, Dios responde a tu oración. No te dejes contaminar por ninguna raíz de amargura. Reprendemos. El pueblo de Dios necesita respuesta de Dios, y el enemigo se está encargando de poner estorbos. No permitas que nada en esta vida te robe el gozo. Cuando un hijo de Dios pierde el gozo, perdió su fuerza.
nadie me quiere, todos me odian, me como un gusanito. Ay, hermano, hombre, la vida es muy larga. La vida hablo de la eternidad completa, porque recuérdese que muerte no es inexistencia. Muerte es nada más traslado a la dimensión de lo invisible, que dice la Biblia que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. No permitas que la amargura tome control de tu vida. El enemigo sabe que si te desarma y permites tú que esa raíz brote, se va tu fuerza. Ya no quiero buscar de Dios, ya no quiero orar, ya no quiero leer la Biblia, amado pastor, ya no quiero nada. Te robaron el gozo. Echamos fuera toda amargura, hermano. Pero por difícil que le toque llevarla, no le va a durar más de 100 años ese mal. Y no le va a durar más de 10 minutos si lo pone hoy delante del trono de la gracia de Dios. Por eso la alabanza decía: echo toda mi ansiedad sobre Él. Fuera toda amargura. Levante su mano derecha, Señor. O las dos, hermanos, las que quiera, o los pies, levante lo que sea, pero levante algo y dígale: Señor, yo me deshago de toda amargura en mi vida. Me quisieron amargar, Señor, pero tú eres mi dulce despertar, Rey. Ya pasó, hermano, de eso póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Solo uno me falta, pero en este me voy a quedar ministrando. El otro solo le voy a dar el nombre y ahí hágalo usted en su casa, sea como lo debería, inquiera en la palabra. ¿Habrá alguien acá que Dios haya tratado de instalarle una raíz de amargura a través de una situación difícil en su vida, y que eso le haya llevado a pensar, incluso a apartarse de los caminos de Dios? Levanta tus manos y dile: Señor, echamos fuera toda amargura de nuestras vidas. Es más, Dios me dice que una de las razones más grandes por las cuales hay oraciones inconclusas, esto me lo dice el Espíritu, eso no está ahí en la Biblia, esto me lo está diciendo el Espíritu ahora, es porque han habido muchos corazones amargados. Te han fallado, has tenido que atravesar valles de lágrimas, y así me dice Dios, el enemigo ha intentado quitar el gozo de Él de tu corazón, el enemigo. Desechamos, escupe toda amargura. Mire, perdóneme, procure que no haya nadie delante de usted cuando haga esto, pero escupa hacia un lado. Perdóneme, yo sé que suena feo, pero igual no me importa. Haga así, mire, escupa hacia un lado, pero que no le caiga a nadie, o al frente o atrás. ¡Hala, hermano pastor! ¿Y por qué está haciendo eso? Eso es lo que hizo Jesús en la cruz cuando le dieron de tomar agua con mirra. Lo querían amargar. Le querían amargar la cruz al Cristo de la gloria. Y dice la Biblia que lo probó. ¿Y qué dice que hizo? Lo escupió. Fuera toda amargura. Fuera toda amargura de tu vida. Perdóname, yo sé que suena hasta chuco, pero no importa. Eche fuera toda amargura. Si usted siente que internamente en su corazón algo o alguien o algún evento amargó su vida, escúpalo ahí, o haga algo. Sáquelo de usted. Esa amargura es la que no ha permitido muchas veces que tus oraciones hayan sido respondidas. Desecha la amargura, no es de Dios. Cuando Jesús llegó a la cruz, el momento solemne de la cruz, donde él dijo:
consumado es. Aquí se terminó mi propósito. Hasta esta cruz es cumplido. Me han tratado de amargar, dice la Biblia, que con una esponja. ¿Por qué? Porque el diablo sabía que si lo amargaba en la cruz, lo desarmaba, le quitaba su fortaleza. En el nombre de Jesús, fuera toda amargura, fuera de esta casa, fuera de estas casas, de estas familias. Sí, entiendo, tal vez ha sido dura la vida en cierto aspecto contigo, yo lo entiendo, pero hoy como tu pastor te enseño, no permitas que la amargura sea en tu corazón, porque cuando la amargura se instala, el gozo desaparece. Y dice la Biblia que el gozo del Señor es mi fuerza. Padre, hoy desechamos toda amargura. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No más amargura! La vida es bella, aún con defectos, aún con las situaciones difíciles. Yo no me canso de darle gloria a Dios y de agradecerle cada minuto vivido en mi vida, hasta los más difíciles. Porque todos esos momentos, hermano, tus pruebas, tus tribulaciones, tus dificultades, tus victorias, tus bendiciones, todo eso es lo que ha formado al hombre y a la mujer que hoy eres. Es más, te garantizo que te enseña más lo negativo muchas veces en los tiempos de prueba que las cosas que has hecho bien. He hecho toda mi ansiedad sobre Él. Si hay alguien que hoy necesite venir al altar y decirle: Señor, he hecho toda amargura de mi vida, ven al altar. El altar está abierto. Estás en tu casa y estás delante del Padre de las misericordias. Erraste y por tu error te amargaste. Ven y colócalo en el altar. Dios quiere responder tus oraciones. Quita todo estorbo. Quita todo estorbo y la respuesta de Dios llegará sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Él es mi paz. Vamos, hermano. He hecho toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Fuera toda amargura. Él es mi paz. Cuando el enemigo logra instalar una raíz de amargura, prácticamente tiene desarmado a un hijo de Dios como tú y como yo. Porque la manera a través de la cual una persona puede caer delante de su adversario es cuando las fuerzas se les han acabado. Aún los campeones caen. Aún los campeones más potentes. Por eso fue que el campeón de la MMA no pudo con el campeón de box, porque él estaba acostumbrado a pelear 3 rounds, no más. Lo pasaron del quinto y lo terminaron. ¿Por qué? Porque le quitaron la fuerza. Pilas el negrito. ¿Sabe qué hizo? Lo cansó. En 5 rounds, del 6 para adelante, se lo comió. Porque él estaba acostumbrado siempre a ganar en sus 3 primeros rounds. ¿Cuál fue el efecto? Después del quinto se quedó sin fuerza. Y eso es lo que el enemigo hace. ¿Y cómo te quita la fuerza? Instalando amargura. Dios no es justo, Dios no es bueno, Dios no me oye. No.
Dios es bueno. Dios ha sido más que bueno. No permitas que el enemigo te desarme y quite tu fuerza, porque cuando quita tu fuerza es más fácil que termine contigo. Padre, en el nombre de Jesús, echamos fuera toda amargura hoy de nuestras vidas. Posiblemente por eso te has sentido cansado o cansada, hermana, hermano. Siento que hay más personas que tienen que estar hoy acá al frente. Por favor, no deje pasar este momentum. No deje pasar esta unción. Como esta no va a haber en ningún otro servicio. El otro será otra gloria. No deje que esta palabra caiga a tierra. Si usted sabe que su corazón ha sido atacado con amargura. Él es mi paz. Amargura quiere decir Él es mi paz. Aflicción, pena, dolor, sufrimiento, padecimiento. Se siente atormentado, se siente martirizado, se siente angustiado. Eso es lo que produce la amargura. Identifique si tal vez algo de eso ha estado sintiendo en su corazón. Si has estado afligido, con dolor, con penas, con sufrimientos, con padecimientos, con tormentos, con martirios, con angustias. No sé por qué me levanté angustiado, pastor. Ahí hay una raíz que está intentando brotar, porque quieren desarmarte, quieren quitar tu fuerza. De mí, Él es mi paz. Él es mi paz. Aleluya. Levanta tus manos. Tú que estás en las sillas, echa toda ansiedad sobre Él. Toda aflicción, pena, dolor, sufrimiento, tormento, martirio, lo echamos hoy. Lo desautorizamos de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Él es mi paz. Padre, echo toda mi ansiedad sobre Él. Siempre cuidará de mí. Él es mi paz. Oh sí, Señor. Él es mi paz. Padre, hoy en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, hoy desechamos toda raíz de amargura y toda amargura ya brotada en medio de los corazones de tu pueblo, Señor. Hoy limpiamos esa tierra fértil, hoy la limpiamos, la declaramos fértil, preparando tu tierra para que la buena semilla crezca. Tienes que quitar raíces primero. No dejes que ya nada ni nadie te quite el gozo de Dios. Hay momentos difíciles, sí. Eso se llama vivir. Pero en Cristo todo tiene una solución. En el nombre de Jesús, hoy raemos toda raíz de amargura. En el nombre de Jesús. Y declaramos que el gozo del Señor, que es en su salvación, hoy es reinstalado o instalado en todo corazón necesitado en esta mañana. Gozo, gozo, gozo hoy es ministrado a ti en el nombre de Jesús. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón.
Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.